Hablas de inmigración, ¿no? O sea, yo creo que es legítimo tener una posición en la que tú pienses que tiene que haber una política más restrictiva con la migración. Lo puedo entender, ¿no? O sea, es una opinión respetuosa. Oye, cada uno, yo creo que hay que abrir más las fronteras, menos. Bueno, pero yo no creo que tú puedas defender esa postura generando odio hacia las personas que han venido de fuera, muchas de ellas jugándose la vida, huyendo de guerras, de pobreza y de situaciones muy difíciles. Entonces, claridad moral, que sería para mí en este caso, es decir, defiende tus ideas con argumentos económicos, de natalidad, de conveniencia, incluso de seguridad. Estoy de acuerdo. Se puede discutir de seguridad. Hay datos, claro. Se puede discutir de todo, ¿no? Pero lo que no creo que se puede hacer, lo que no me parece legítimo, es generar un odio, un rechazo visceral hacia el que viene de fuera. Creo que hay un límite y que podemos tener un debate razonable sobre migración sin llegar a generar ese odio hacia estas personas, ¿no? Es como yo lo veo, pero veo que yo luego veo las discusiones y son viscerales absolutamente, y son blanco y negro, y son pues bueno, pues la gente va, ¿no? ¿Quién decía el otro día que todos los días hay decapitaciones en las calles y tal? Coño, o sea, no, o sea, quiero decir, afrontemos los debates de una manera mucho más seria, ¿no? Más mucho realista. más realista, con datos, con argumentos sólidos, no poniendo como si fuera el demonio aquel que ha venido a intentar ganarse la vida, porque tú y yo haríamos lo mismo. Eso es lo primero. Lo primero que a mí me gustaría de la gente que habla de migración. Luego ya discutimos de todo lo que hemos hablado. Seguridad, qué podemos hacer para arreglar muchas cosas, cuánta gente tiene que venir, de qué manera tienen que venir. Todo eso lo podemos discutir. Pero lo que no podemos hacer, porque va a acabar mal, y lo vimos en Inglaterra en verano, ¿no? Con los disturbios en los que, bueno, se paró de milagro después de varios días un enfrentamiento brutal en las calles, es ir a este enfrentamiento. Y lo que no podemos hacer es olvidar que el debate migratorio, lo primero que es una tragedia. Una tragedia que cada día entre 10 y 11 personas mueren ahogadas en el Mediterráneo. Y quiero decir, eso también tiene que estar en el debate migratorio. El hecho de que hay una tragedia. Yo estaba en Etiopía hace no mucho y todos los pueblos por los que pasábamos eran jóvenes y jóvenes y jóvenes de 20, 22, 24, sin absolutamente nada que hacer. Tenías que caminar 20 kilómetros para encontrar un pozo de agua. Y veían a sus viejos, a sus mayores, y decían, hostia, es que es la misma situación en la que estaban cuando tenían mi edad. Y yo voy a estar como ellos. 50 años aquí, en este pueblo, polvoriento, yendo a por el agua en el pozo. Y yo pensaba, hostia, si yo fuera este tío de 20 años, yo que me fui a Asia de corresponsal, imagínate, a correr, ¿yo qué haría? Yo me subía en una patera. Yo me subía en una patera y me iba. Entonces, no olvidemos el lado humano de la migración. O sea, y luego debatamos sobre todo. Yo creo que aquí se une el tema migratorio con el tema de la seguridad. Y la gran crecimiento de la sensación de inseguridad que hay hoy en día y que en algunas zonas es real. Pero fíjate, aunque haya datos, evidentemente, que no vivimos en Namibia, pero hay zonas que antes eran muy tranquilas, que ahora la sensación ya no es que te pase algo, pero a veces esa sensación no es agradable, depende de cómo eres incluso físicamente, si eres hombre o mujer. Cuando hablo del debate de la seguridad, digo, vamos a ver, cuando tú tienes una población, digamos, marginal, el crimen normalmente va a venir de ahí. Claro. Yo antes hablaba de los años 80 y 90.
todos los crímenes los cometían españoles porque había una bolsa de marginalidad muy fuerte. No éramos el país que éramos hoy. Claro. Y tú te ibas a la casa de campo en Madrid y todas las mujeres que se prostituían eran españolas. Uh-huh. Y hoy la mayoría vienen de fuera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vienen de la marginalidad y de la dificultad. Entonces, debatamos sobre ello, ¿no? Pero no olvidemos que el 70% de los delitos los siguen cometiendo españoles, porque yo lo que veo a veces es cuentas de internet donde todos los delitos los cometen los extranjeros. Eso no es posible, ¿no? Es decir, siguen matando españoles y robando españoles también. Y no niego la necesidad de entrar en el debate, por ejemplo, mira, y esto que voy a decir, sé que haya incluso amigos de izquierdas que me van a decir que soy un capullo, ¿no? Por mencionarlo. En la violencia de género hay una mayor incidencia de violencia de género en hombres que vienen de culturas donde la mujer está más discriminada. Claro, esto es real. Esto es real, es realista. A veces la izquierda también como que niega la realidad porque no le gusta, porque digo, no, afrontémoslo. Porque si tú lo afrontas, a lo mejor hay programas educativos, hay cosas que se puede hacer de prevención que van a ayudar a salvar la vida de mujeres. Pero negar el problema, negar que evidentemente en una unidad familiar que viene de un país donde la mujer es maltratada, antes hemos hablado de Afganistán, ¿no? Pues va a haber mayor incidencia de violencia de género. Y podemos discutir sobre eso y podemos intentar encontrar soluciones, ¿no? Sin meter la cabeza en otro sitio y negar la realidad. Entonces, yo lo que pediría es un debate maduro sobre la migración y luego, para mí, otra cosa que es fundamental decir. Hay 7 millones, creo, de extranjeros en España. Yo la mayoría de las que veo son gente que trabaja honestamente. O sea, y yo tengo muchos amigos cuyos padres están en una situación ya de vejez y de debilidad y todos los cuidadores son migrantes, ¿no? Y veo un montón de gente que ha venido a España a trabajar y hacerlo de manera honesta y a ganarse el pan y a dar una oportunidad a sus familias. Y yo creo que a veces en el discurso migratorio como que queremos borrar esa parte y solo hablamos del aspecto negativo de la migración, ¿no? Y decimos, no, es que pasa esto, es que tal. Bueno, integración, adaptación, sí, o sea, yo entiendo que cuando tú tienes una localidad... También hay un choque cultural. No es claro, lo mismo es lo que te iba a decir. Una persona musulmana, quizás con unas ciertas ideas, que un uruguayo o un latino que quieras o no, comparten religión, bueno, compartes... para empezar, hablan tu idioma. O sea, y hablas tu idioma, el trato más o menos es muy similar. Y eso es un choque, y el choque cultural también es algo que es muy importante de debatir. Por eso, otra cosa que me parece súper interesante para debatir. ¿Qué se puede hacer para que ese choque no sea el que es? Hay países donde los migrantes se integran mejor que en otros. En Canadá, por ejemplo, pues por lo que sea, oye, se integran mucho mejor que en Europa. ¿Por qué? Pues habría que estudiar por qué, ¿sabes? Y habría que mirar las razones, ¿no? Pero, de nuevo, tampoco podemos negar, en Alemania, por ejemplo. Alemania, 1 millón de sirios fueron acogidos después de la guerra. Eso lo hizo Merkel y fue muy crítica y tal. Sí. Y fue un gesto, pues yo creo, de Merkel muy inspirado en su experiencia post Segunda Guerra Mundial y demás, ¿no? Pero tampoco puedes negar que cuando tú tienes una población, vamos a decir, de 10.000 habitantes, que ha vivido siempre, digamos, con una etnia homogénea, con un no sé qué, y de repente tú llegan de golpe 5.000 migrantes, claro, pues que se produce un choque cultural y habrá que discutir en serio de eso, pero no me vale la discusión del odio. No.
O sea, me valen los argumentos, me vale qué podemos hacer, cómo lo podemos arreglar. En Suecia, por ejemplo, han tenido muchos problemas. Claro, ¿cuánta gente realmente puede absorber una comunidad para que esa integración no sea un problema? Bueno, hay muchas cosas que, que se pueden debatir, pero huyamos del odio, comprendamos de dónde viene esa persona, por qué viene. Y que no se puede detener la inmigración. O sea, el movimiento humano es inevitable. Mira, es que es algo que la gente también tiene que entender, que esto no es parable. Bueno, o sea, se puede regular, que es lo que yo creo que se tiene que hacer, pero no se puede. O sea, los movimientos humanos, desde que existimos como ser humano... Bueno, una cosa que está demostradísima. ¿Y está ahí? Hay una cosa que está demostradísima, y es que tú, por ejemplo, en Ceuta y Melilla, ¿no? Tú pones las vallas, yo estaba en la de Melilla, las he visto, he estado hablando con la gente... Y es muy curioso porque empezó siendo una valla, la primera vez era de 1 metro. Hostia, o sea que era simbólica. Era simbólica, la gente podía saltar. Luego se fue levantando, llegó a 6 metros, se hizo triple, pusieron todo tipo de cosas. Luego ellos empezaron a encontrar maneras, los migrantes, con ganchos, de escalarla. Entonces se empezaba a cambiar el material. Hostia. O sea, se ha intentado absolutamente todo. Y siempre acaba pasando la gente. Acaban pasando, pero en el momento en el que no pueden pasar, no frenas la migración. Lo que hacen es jugarse la vida en pateras. Lo que provoca es que se muera más gente intentando llegar, pero van a seguir intentando llegar. Mientras tú tengas 14 kilómetros, que es lo que hay entre Marruecos, la costa de Marruecos y Cádiz, y en un sitio tengas una dictadura donde la mayor parte de los jóvenes no tienen absolutamente nada que hacer, donde la renta per cápita es muy inferior, y ellos vean el otro lado de la costa a 14 kilómetros y en los días claros lo ven perfectamente, y en la televisión, ponen la televisión y están viendo una forma de vida y tal, pues van a querer venir. O sea, entonces, hablemos también de cómo podemos hacer para que esas desigualdades tan brutales que hay entre países, pues no lo sean. Y aquí me vuelvo a China. China era y ha sido el país más migrante de la historia. O sea, hay decenas de millones de chinos por todo el mundo. Sí. No hay país que no tenga su comunidad. Todos tienen su comunidad. Importante. La diáspora china es una locura. Es brutal y es histórica. ¿Y cuándo ha sido mayor esa diáspora? En los años de la hambruna, de Mao Zedong, la revolución cultural, los años del comunismo duro que empobreció tanto a aquel país. Pero yo, que cubría China y escribí historias sobre China, y recuerdo que escribí una vez sobre un grupo de migrantes chinos que murieron ahogados, asfixiados en un camión, intentando entrar en Dover. Y yo me fui al pueblo de donde venían. Y los estuve entrevistando a las familias, a las madres, y estaban llorando. Y bueno, lo que más recuerdo es que volvimos a los 2 días y esas madres ya no lloraban. Hostia, yo dije, y les preguntamos, y no, si nuestros hijos no han muerto. Yo decía, pero si hemos estado hace 2 días y tal. Y es que los oficiales del Partido Comunista habían estado y les habían dicho que no podían hablar con la prensa, y el control del Partido Comunista era tan grande que hasta el dolor por la pérdida de un hijo lo podían controlar. ¿Pero qué ocurre? Que China empieza a desarrollarse. Y muchísimos chinos que antes veían una oportunidad en jugarse la vida, como estos chicos que murieron asfixiados, dicen, pero si las oportunidades están en China. Y la inmigración desciende. Y cada vez son menos los que quieren irse. Y yo voy a abrir mi negocio y voy a ir a la universidad aquí y voy a trabajar aquí. Esa es la principal manera de que no haya esos flujos migratorios. Cuando el lugar de origen de la migración se desarrolla
ya no hay un motivo para marchar. Pero eso también depende de cada uno de esos países, que eso es muy complicado. Claro, pero ojalá lográramos que lo que ha ocurrido en Corea del Sur también fue un país migrante, pero es que es propia España. ¿Y tanto? Fue un país migrante, o sea, nos llaman gallegos en Venezuela, en Cuba, en todos esos sitios, porque eran toda la migración que se iba para allá en busca de oportunidades, cuando España vivía en la miseria. Ahora ya vamos de turistas a Cuba. Claro. ¿Por qué? Pues porque ahora las oportunidades son mucho mayores aquí. Entonces, yo creo que sonará utópica, pero esa es la única solución que veo a la migración. Conseguir que esos países de donde vienen sean tengan atractivos, muchas más oportunidades y que se desarrollen. Y eso va a llevar mucho tiempo en algunos casos, y por eso vamos a seguir teniendo este debate.